Queridos amigos, las circunstancias me obligan a hablar de un tema que me atañe directamente y lo voy a hacer con toda sencillez y de manera muy directa para que ustedes sepan en qué consiste la sentencia que ha dictado con ponencia de un súcubo del señor Maya Villazón, la Corte Suprema de Justicia, en contra mía, otra vez. Entonces, el resumen es el siguiente. Invercolsa fue una compañía que se fundó para dividirla entre Ecopetrol y los accionistas privados que tenía esa compañía. Tenían que buscar una persona imparcial que le diera confianza a los dos para hacer ese trabajo rápidamente. Esa persona fui yo. Yo fui elegido presidente ejecutivo de Invercolsa por Ecopetrol, que era la mayoría de Invercolsa, y por los accionistas privados. Y ese era un trabajo que debía desempeñar en 3 o 4 meses, más o menos. Eso era lo que estaba previsto. Asumí la responsabilidad. Me pusieron un honorario que en realidad era un salario porque las cosas son lo que son y no como se las llame, pero para un término brevísimo. Y eso empezó a demorarse por 1000 razones que no vale la pena contar aquí. Fue una pelea frontal entre Ecopetrol y los accionistas minoritarios. Y eso duró 5 años. Durante 5 años fui el presidente ejecutivo de Invercolsa. No hay papel de Invercolsa que no lleve mi firma. No hay declaración de renta que no lleve mi firma. No hay convocatoria a asamblea que no haya sido convocada por mí. No hay presencia en ninguna de las sociedades en las que teníamos acciones en las que yo no haya estado presente personalmente. O si en algún caso no estuve, di poder yo personalmente. Nadie firmó un papel de Invercolsa en 5 años que no fuera Fernando Londoño Hoyos. Fui presidente ejecutivo de esa compañía, sometido a una junta directiva que era la que me daba las instrucciones y junta directiva en la que tenía mayoría Ecopetrol. Entonces la pregunta es, y todo el tema se contrae a una cosa elemental, ¿fui o no fui trabajador de Invercolsa? Yo quiero que busquen ustedes un presidente ejecutivo de una compañía en Colombia que no sea trabajador de esa compañía. Búsquenlo, pública, privada, de cualquier naturaleza que sea. ¿Fui o no fui trabajador de Invercolsa? A mí me sucedieron en Invercolsa personas muy importantes ya cuando me desesperé. Llevaba 5 años en esta tarea con un salario miserable, que era lo que me pagaban, y dije ya no más, no se pudo cumplir el objetivo. Y vinieron personas tan significativas a Invercolsa como Carlos Lleras de la Fuente y Marta Lucía Ramírez. ¿Fueron ellos trabajadores de Invercolsa? Claro que lo fueron, reconocidos como tales. Les pagaron salario, les pagaron prima, les pagaron vacaciones a Carlos Lleras de la Fuente y a Marta Lucía Ramírez. Yo hacía lo mismo que ellos hicieron. Yo durante más tiempo que ellos, y quién sabe si con mejores o peores resultados. Eso no importa. ¿Fui o no fui trabajador de Invercolsa? Claro que lo fui. Y ese es el núcleo de la discusión. Cuando Ecopetrol resolvió vender a Invercolsa, en unas circunstancias bien raras, ¿no? La convocatoria a la venta la hizo un 26 de diciembre para que hubiera plazo hasta el 31 de diciembre para presentar ofertas. Claro, la idea era robarse la compañía, que era lo que estaban haciendo los de Ecopetrol desde muchísimos años atrás, como se los hemos dicho, en privado, en público, personalmente, por escrito. Durante años los funcionarios de Ecopetrol se robaron a Invercolsa. Por esa razón, las sociedades en las cuales Invercolsa tenía acciones, que eran en su totalidad de Ecopetrol, se fueron pasando a manos privadas. Y así sucede con una cantidad de compañías, con Colgas de Occidente, con Surtigas, con empresas que fueron de Ecopetrol y que terminaron en manos privadas porque los
trabajadores de Ecopetrol hacían su marrulla para que otros vinieran y compraran las acciones de Ecopetrol. Esa era la verdad. Entonces, a pesar de las circunstancias, yo dije, si soy trabajador de Invercolsa, ¿por qué no puedo ofertar por Invercolsa en la primera ronda de esa negociación? Y presenté mi oferta y obtuve un crédito de un banco amigo del que fui presidente de la Junta Directiva en Colombia, y un banco amigo de muchos años atrás, que era el Banco del Pacífico, y me dio el crédito porque creían en mí y porque les interesaba el negocio del gas natural en el Ecuador. Y me dieron el crédito y presenté la oferta. Yo no me robé las acciones de Invercolsa, yo no me metí por una ventana a sacarlas, ni firmé papeles fraudulentos. Le dije, señor Ecopetrol, estos son mis antecedentes. Fui presidente de Invercolsa en estas condiciones. Soy trabajador, véndame las acciones. ¿Y qué dijo Ecopetrol? Tiene razón, se las vendo, y me las vendió, y las compré, y se registraron a mi nombre. ¿Dónde está el problema? Que cuando descubrieron los que se querían robar a Invercolsa lo que les había pasado, y que ya no tendrían mayoría, sino que yo iba a ser elemento determinante en la marcha de la compañía, montaron la pelotera y me demandaron penalmente. Propuse todos los arreglos imaginables. No podemos hacer, usted se va para la cárcel. Y me demandaron ante la fiscalía. ¿Qué pasó con esa denuncia? El fiscal era Alfonso Gómez Méndez, a quien nadie puede acusar de ser amigo mío. A él se le podrán hacer todas las acusaciones del mundo. ¿Qué dijo el fiscal Alfonso Gómez Méndez, que en ese tiempo ejercía funciones jurisdiccionales? Dijo que no había duda de mi buena fe, que todo indicaba que yo sí había sido trabajador de Invercolsa, y que los jueces laborales podrían decir adelante lo que les diera la gana, pero que mi buena fe no podía remitirse a duda, y que por consiguiente archivaba el expediente. Soy una persona declarada inocente en sentencia ejecutoriada de Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación. ¿Eso se ha considerado? No. Eso lo ocultan los Quirós, los que dictan ahora las sentencias. Todo eso lo ocultan y lo tapan. De mi buena fe nadie puede dudar, porque está declarada como tal por la Fiscalía General de la Nación en fallo ejecutoriado y definitivo. ¿Qué pasó con Invercolsa? Que tenía un poco de minorías. Pero en Alcanos, el municipio, o era el departamento iba a vender las acciones, y entonces el sector privado, que estaba asociado conmigo, dijimos, compramos Alcanos. ¿Quién votó en contra? Ecopetrol votó en contra. Compramos Alcanos. ¿Por qué se ha multiplicado de manera gigantesca el valor de Ecopetrol? Por Alcanos. Decisión que tomamos entre el grupo Urbina y yo en contra de Ecopetrol. ¿Por qué Ecopetrol no cuenta cuánto valen sus acciones hoy en Invercolsa? Cuéntele al país. Soy el único ciudadano, el único en Colombia acusado por enriquecer a una institución del Estado. La valorización de las acciones de Invercolsa es descomunal, por decisiones que yo tomé formando parte de la Junta Directiva de Invercolsa, y con mayoría que impusimos con el sector privado. Gracias a eso, Invercolsa vale lo que vale. Esa es la posición. Y a pesar de esa posición, entonces vienen los jueces laborales movidos políticamente. De eso hay pruebas clarísimas. Tanto el juez como después el tribunal dijeron que yo no era trabajador de Invercolsa, todo con razones distintas. Los unos diciendo que yo no tenía subordinación jurídica de la Junta Directiva, un chiste. Los otros diciendo que yo no tenía salario porque eso lo habían llamado honorarios, desconociendo el principio de realidad. No sabían qué hacer,
pero fallaron en contra mía y vienen fallando en contra mía. Las acciones de Invercolsa las devolví hace años y ahí sigue Invercolsa ganando dinero, desarrollándose. Es la firma más productiva que tiene Ecopetrol y eso me lo debe a mí en contra de la voluntad de los funcionarios de Ecopetrol que se querían seguir robando la compañía. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ahora, ¿cuál es el fallo? El fallo es muy simpático. Dije, bueno, ya se llevaron las acciones, se enriquecieron, yo le pagué las acciones en efectivo. Usted me ofreció un negocio, yo se lo acepté, le pagué, usted me aceptó el negocio y me dio unas acciones. Se queda con las acciones, se las devuelvo, devuélvame mi plata. Y lo que acaba de decir la Corte Suprema de Justicia es que también se queda con la plata. Es decir, es un robo, es un atraco. A uno lo pueden atracar atracadores en la calle. A mí me atraca la Corte Suprema de Justicia con el voto, quien lo creyera, de la actual ministra de Justicia. Ella votó porque se me robaran la plata, una plata que no tengo. Esa plata era para pagar la deuda que había adquirido con el Banco del Pacífico y el Banco del Pacífico le cedió ese crédito a una compañía panameña. Yo tengo que pagar ese dinero y no lo podré pagar en el resto de mi vida. No tengo con qué. Jurídicamente no me pueden cobrar ese dinero, pero como he dicho, eso es una obligación natural. Moralmente tengo que pagar el dinero. No lo tendré jamás. Por haber sido trabajador de Invercolsa y haber obrado como tal, por haber enriquecido a Invercolsa contra la voluntad de Ecopetrol, por haber permitido que Invercolsa tenga un desarrollo colosal que Ecopetrol no podrá encubrir. Venda las acciones de Invercolsa a Ecopetrol, sáquelas al mercado y verá que la empresa que más se ha valorizado en Colombia, gracias a Fernando Londoño Hoyos y al trabajo que hizo con los otros miembros de la Junta Directiva del sector privado, se consiguió cambiar el rumbo de la compañía y de una compañía en ruinas, de una compañía que nunca produjo resultados positivos porque la plata se la robaban los funcionarios de Ecopetrol. De esa compañía se hizo una compañía gigantesca. Véndala Ecopetrol y veremos de cuánto dinero estamos hablando. De centenares de millones de dólares con los que se enriqueció Ecopetrol gracias a lo que pasó. Esa es la historia y la tengo que contar muy a mi pesar, pero como se vuelve un asunto de reputación moral, que es lo único que tengo en la vida, se las presento a ustedes y que alguien discuta esta verdad, que diga una palabra en contra de lo que yo he dicho o respecto al carácter que tenía de presidente ejecutivo de una compañía de la que lo fui por 5 años, o de la absolución que me hizo Gómez Méndez, o de la venta libre que me hizo Ecopetrol entregándome acciones y recibiéndome el dinero, que alguien lo discuta, o de la decisión que tomamos para comprar Alcanos, que ha sido la base del desarrollo gigantesco de Invercolsa en los últimos años. Discútalo alguien que lo discuta con objetividad y estoy dispuesto a ofrecerle los micrófonos de la hora de la verdad si quieren poner en duda el valor moral de su presidente, que está muy orgulloso de lo que hizo, lamentando haber sido víctima de un atraco por parte de la justicia colombiana.